Hola Mario, qué gusto escuchar tu participación. Te quiero hacer una pregunta para que me la contestes en un minuto. Es una pregunta como tú quieras. ¿La crisis del presidente de México es eterna o tiene fin? Es una pregunta bien difícil. Yo creo que hay condiciones bastante complejas para que recupere por lo menos la reputación anterior y el nivel de consenso anterior, por varias razones. Primero porque era un ejercicio publicitario de los más destacados de América Latina al principio, pero que a mi entender se ha amortizado y la comunicación es mucho más que la publicidad. Segundo, porque gran parte del ejercicio de gobierno está sustentado sobre un esquema de reformas estructurales, trascendentales, pero que en el marco de la ciudadanía, a mi entender, no son del todo concretas, por lo menos en un mediano y preferentemente largo plazo. Tercero, porque la reacción toca seguramente, la reacción del gobierno no fue la más acertada sobre el tema que requiere la mayor demanda por parte de la ciudadanía, ¿sí? Además con una relativa insensibilidad. Y cuarto, que a ese hecho se le subieron otros hechos, particularmente que tienen que ver con sospechas de corrupción. Esto no significa que siga descendiendo, pero me parece que si bien la crisis pudiera menguarse, no veo factible una recuperación temprana de su nivel de consenso equiparable al que tenía al inicio del gobierno. Hablas de insensibilidad. Hay voces que hablan de arrogancia y hay otras voces que hablan de inexperiencia, de que quienes rodean la figura no han podido manejarlo con asertividad. ¿Cuál es, en tu opinión, de estos escenarios el que puede ser el que haya agravado esta situación? Me parece que son adjetivos quizás muy duros, pero que la combinación de varios pudieran tener, o son bastante verosímiles, pudieran tener algo de verdad, un poco de cada uno. Me parece que falló la contención emotiva inicial como respuesta evidentemente a los afectados, a sus familiares y como respuesta a los mexicanos en general. Me parece que falló la respuesta operativa, la dedicación del gobierno nacional hacia el gobierno subnacional, ubicarse tempranamente como el caso mejor, lo que en la comunicación de crisis significa yo no tengo nada que ver, es cuestión de un gobierno subnacional. Me parece que no fue frente a la gravedad del hecho un hecho bien manejado, y me parece que luego el exceso de gestos de firmeza para intentar recuperar parte del consenso perdido tampoco tenían que ver con lo que la gente reclamaba. Entonces, me parece que es un poco de cada una. Yo no puedo hablar de inexperiencia porque hay gente inexperta que también maneja bien situaciones de crisis, ¿sí? Pero en todo caso hubo un tipo de actuación que no está acorde a ciertos parámetros que la calidad de la gestión de la comunicación de crisis deja al servicio de los gobiernos en marco de, yo diría, de recomendaciones profesionales que no fueron tenidas en cuenta. Tú hablas de que una crisis te pasa una o dos veces en la vida, en la parte personal y en la parte política. A nuestro presidente le han acompañado más de dos. La crisis que tuvimos con los Yo Soy 132, la crisis que tuvimos con lo de Ayotzinapa y la crisis que tuvimos con la Casa Blanca, ¿no? Bueno, ahí si me permites, incluso antes de que hagas tu pregunta, es un poco impertinente, quisiera disentir con que la primera fue una crisis. Okay. Porque hablo muchísimo de diferenciar lo que es un conflicto de una crisis. Y una crisis es la que literalmente socava la estructura de valores que te sostiene, tu cargo, tu poder, tu prestigio, tu consenso. Mientras que un conflicto es simplemente un estado, yo diría de polémica constante, de controversia constante, algunas veces deliberada, otras veces no. Por lo tanto, me parece que el Yo Soy 132, habiendo analizado además conductas electorales, no ha mellado tanto electoralmente. Una cosa es que haya radicalizado la predisposición negativa de los sectores opositores frente al candidato del PRI en ese momento, el propio Peña Nieto, pero no ha tenido afectación electoral, por lo tanto no ha socavado la estructura de valores que lo sostenía, por lo tanto creo que no fue una crisis sino más bien un conflicto que no tenía un correlato electoral. Ahora, si eso evidentemente hubiese mermado sus chances para ser presidente, probablemente sí se hubiese tratado de una crisis electoral, pero desde mi punto de vista, al menos sabiéndolo,
hubo una enorme cantidad de editorialización negativa, hubo una enorme cantidad de burla, preferentemente luego acompañó, ustedes recuerden, por lo de la Feria del Libro, si no me equivoco, donde fue en Guadalajara, había sido, que de alguna manera perfilaron un tipo de líder que algunos no querían, pero que desde el punto de vista electoral, de la propia intención de voto de él y del PRI, fue relativamente invariable estos hechos, ¿no? Gracias. Iba un poquito más allá en el sentido de lo que me contestas. A veces en México tenemos grupos de oposición diversos que se van armando y que han tenido mucho tiempo a trabajar sobre la oposición, que es pues más aguerrida, ¿no? Yo creo que lo que dices de los conflictos, tienes razón, y la pregunta que te hago ahora es, ¿puede un grupo de estos organizar que un conflicto se convierta en una piedra en el zapato en la carrera de alguien? Sí, claro, por supuesto. Sobre todo si la gestión de estos conflictos evidentemente son mal manejadas, ¿sí? Y sobre todo porque además, yo diría, los términos de la representación política han variado. Uno ya no tan solo realiza una especie de contrato electoral con quienes me votan, sino el contrato es diverso, es un contrato heterogéneo. Los partidos ya no representan a un bloque monolítico de ciudadanos, sino que yo diría la gestión es algo así como un plebiscito diario, cotidiano, en formato 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana, frente a una estructura ciudadana que es más bien movimentística más que partidaria. Y en esta lógica movimentística, algunos tienen movimiento fuerte en relación o ligación con partidos políticos, no nos vamos a mentir, porque lo existen, sea con el oficialismo, sea con la oposición, pero en general quiero decir que son elementos desestructurantes de nivel de consenso, porque incluso muchos de estos movimientos algunas veces forman parte de la estructura que ha soportado mi nivel de consenso previo, mi nivel de apoyo previo, y después en un momento dejan de serlo. Entonces, me parece que es parte de la complejidad que los gobiernos hoy tienen, que están mucho más expuestos en términos de demandas, en términos de demandas públicas, en términos de visibilidad de demandas públicas. Cuando en la ciencia política definíamos lo que es la acción directa, era desde votar hasta peticionar, protestar en las calles, y hoy la acción directa adquiere una facilidad que es, por ejemplo, tuitear, ¿sí? Entonces, y este tuiteo va produciendo mella política, van generando climas de opinión que antes eran impensables, y climas en donde participan los locales, los interesados, pero cualquiera puede participar, sea incluso foráneo al propio hecho que ha motivado seguramente una protesta. Entonces, sí, decididamente sí, cualquier, incluso hasta ni siquiera hablar de grupos, lo cual implica un sustantivo colectivo, implica pensar en plural, pero hay individuos personales o que tienen capacidad de daño y que pueden poner en jaque al poder, mientras más públicos evidentemente también, hay veces son anónimos circunstanciales, famosos, periodistas, muchas veces acicatean duramente o son el inicio de protestas luego que arrancan desarticuladas y que se articulan casi siempre cuando hay caldos de cultivo previo que van ameritando seguramente algún nivel de crítica para con un poder político tal o cual. En tu opinión, en México, hablaste de un caldo de cultivo que se está dando para generar cambios. Este caldo de cultivo que tú ves, ¿lo ves en una generación más joven o lo ves que empieza a ocurrir ya en esta generación? Yo creo que el desencanto mexicano, por lo que veo, por las intenciones de voto probable en el sistema de voto local cada vez más bajo, me da la sensación personal que es bastante transversal, aunque es probable, altamente probable, que este desencanto tome fuerzas, por lo menos en potencialidad de manifestación en sectores más jóvenes, ¿sí? No obstante ello, por el nivel de agravamiento que se ve en ciertos estados, incluso en estructuras societarias conservadoras, me da la sensación que la transversalidad es el elemento más regular en esta situación de crítica para con lo político. Mario, muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión del seminario? El seminario es buenísimo, me parece que poder abordar esto en un mix entre consultoría y academia es realmente importante, y me parece que esa combinación
forma un híbrido desde el punto de vista de la formación o del hacer pensar al asistente, donde no pueden faltar ninguno de los dos elementos, ¿no? Mucha academia queda ausente yo diría, del vértigo de toma de decisión de quien está en la consultoría, y mucha consultoría deja ausente a gran parte de los contenidos teóricos que sustentan o fundamentan seguramente decisiones mucho más ricas y sólidas. Así que ojalá se repita. Este es un seminario que ya está en una edición avanzada, y lograr sedimentar, lograr institucionalizar este tipo de ofertas lleva años, y si lleva años, evidentemente se trata de una oferta más que buena. Muchísimas gracias, Mario. Agradecido. Y bienvenido a México. Gracias.